Que anuncian ya la salida del primer toro de la tarde, que va a corresponder al matador de toros extremeño, José Garrido, que ya está preparado con ese silencio que reina en la maestranza, solamente interrumpido por ese tradicional sonido que anuncia la salida del primer toro de la tarde. Una tarde en la que la sombra registra muy buena entrada. Y es verdad que en el sol cuesta más en tardes como hoy, que se llenen los tendidos, hace mucho calor y el público pues prefiere lógicamente ocupar las localidades de la sombra. David, perdona, que es un toro de un pelo muy espectacular, porque el toro es salinero, sardo, como queramos decirlo, pero claro, el toro tiene un pelo muy bonito y muy espectacular, que lo hemos visto en la previa que nos ha puesto Víctor, y aquí aparece ya este toro con este pelo tan... A mí particularmente es un pelo que me gusta mucho. Pues salinero, un toro salinero marcado con el número 102, de nombre Durillo, con esa divisa característica de la ganadería de Santiago Domecq, azul y blanca. Un toro nacido en octubre de 2018, por tanto guarismo del 9, y que ha dado en la báscula un peso de 543 kilos. El toro, tanto en pelo como en hechuras, recuerda mucho a Torre Estrella, lo que antes decía. Este toro bajó el último al corral de reconocimiento, o el penúltimo, perdón, fue el último toro. Y era un toro que se hablaba mucho en las cuadrillas de que era un toro fuerte, y es verdad que el toro es fuerte, pero el toro tiene, la verdad, tiene buena expresión, y es un toro que dentro de que es un toro fuerte gustaba entre las cuadrillas. La mirada de José Garrido, mientras es el banderillero José Chacón el que trata de llamar la atención del toro para intentar cerrarlo en ese burdadero, para que sea José Garrido el que se haga presente con el capote. De momento el toro está emplazado. Toro primero emplazado y ahora saliendo muy suelto del encuentro con el capote de José Garrido. Vemos esa imagen tremenda, la superlenta que tenemos en ese lugar donde ha rematado el toro. Como ha llegado el toro al burladero, y a ver si ahí a José puede poquito a poco irlo encelando. Bueno, pues que bien ha toreado José Garrido con personal, esa personalísima manera, ese concepto barroco del toreo con el capote. Un buen ramillete de Verónicas. Quizá lo que tiene mejor dominado José Garrido es precisamente el toreo a la Verónica. Y lo que he visto también es que el toro no termina de humillar, pasa más bien con la cara a media altura. Diagnóstico, Eduardo, del toro hasta el momento. Sí, hombre, el toro a mí me ha gustado que ha obedecido, que se ha desplazado. Sí es verdad que con la cara un poquito altita, pero bueno, es quizá una reacción un poco que hay que esperar ahora cuando se pique el toro. Y sí es verdad que José Garrido es un torero que siempre ha tenido mucha facilidad con el capote. Creo que aquí en Sevilla incluso se le tocó la música de Novillero y abrió la Puerta del Príncipe junto con Borja Jiménez, creo recordar, y dio una auténtica tarde extraordinaria de toreo con el capote. Yo creo que él se siente muy a gusto con el capote. Fíjate qué cosa tan curiosa. Ha parado el toro cogiendo el capote de una forma, y ahora, sin embargo, para llevarlo al caballo, ha cogido los picos, señal de que a lo mejor va a intentar llevar el toro por Chicuelina. Y es un toro que se le ve, ¿no?, que disfruta mucho con el capote. Bueno, pues ya se hace presente la cuadrilla, los hombres de a caballo que van a llevar a cabo este tercio de varas en el primer toro de la tarde. Víctor. Pues mientras estaba llevando el toro al caballo José Garrido, presentamos a los picadores. En este caso, picará este primer toro Pedro Géniz, y guarda la puerta Aitor Sánchez. Ahora sí, de nuevo intercala esas chicolinas al paso, intentando llevar al toro con ese galleo. Toro muy obediente, ¿verdad? El toro coge bien el capote, quizá ese de marcar un poquito chiquero, pero el toro es muy obediente. Me ha gustado cómo lo ha hecho el toro en el caballo. Ha empujado bien. No se le ha castigado en exceso, se le ha levantado el palo pronto, pero el toro ha empujado bien. Y es curioso que José Garrido sigue cogiendo el capote de una manera Sí, especial, ahí lo estamos viendo perfectamente. sí, con los picos,
como lo cogía Antonio Ordóñez, era muy por lo visto de cogerlo el capote así yo creo que va a hacer un quite ahí. Por delantales. Muy garboso el quite. Muy buena esa media de remate, abrochada a la cadera. Hay mucho orden, ¿no? En la lidia. Está... Sí, porque el toro, como he dicho antes, David, es obediente. El toro tiene fijeza, tiene seriedad y eso facilita la lidia. Fíjate que con un capotazo la ha podido dejar José Garrido perfectamente colocado. De manera más torera, ¿verdad, Domingo? De dejar al toro. Y el toro me sigue gustando en el caballo. No le han picado apenas nada, pero el toro sigue apretando. Y metiendo los riñones. Es cierto que apenas se le ha castigado en el caballo porque la orden de José Garrido a Pedro Géniz era clara. Hombre, son conscientes de la nobleza del toro, pero creo que también son conscientes de que la fuerza está justa. Y por eso la alivió. Y es momento en el que se hace presente el matador de toros Álvaro Lorenzo en su correspondiente turno de quite. Tres Verónicas y ese remate también por el pitón derecho por parte de Álvaro Lorenzo, aseado. Quite que sirve para soltar un poquito los nervios. Y es curioso, fíjate, que el gris, que no era un color en estos años atrás muy utilizado por los toreros, y sin embargo hoy hay dos toreros vestidos de gris. Y el domingo de Resurrección quizás Castella también vino de gris. El Juli. Perdón, Juli. El Juli vino de gris. En 3 tardes hemos visto 3 trajes gris. Va también un poco... Hay el modas. color va por moda. Hay modas. Palomo Linares puso de blanco y plata el toreo durante mucho tiempo. Luego, ¿os acordáis en los años 90 el color berenjena? Que de no ponerse todo el mundo se hacía uno. Sí, hay modas. Y el rostro serio de José Garrido, con el que dentro de un momento podremos hablar para recabar esas primeras impresiones del torero extremeño que abre el cartel de esta tarde de toros con este salinero, con este toro de Santiago Domecq. Y finalmente el toro, pues de Domingo, como decíamos, virtud principal esa fijeza, pero no hubo no tuvo mayor opciones, ¿no? Yo creo que el toro cantó su comportamiento desde muy al principio. Tenía mucha fijeza, tenía mucha nobleza, pero le faltaba la fuerza suficiente para terminar el muletazo. Y eso le hacía tener un viaje corto y defenderse muchas veces. Arrastran este primer toro de la tarde, mientras tienen en sus pantallas ese código QR para ver los detalles del festejo. Y nos deleitamos con ese manejo con el capote de José Garrido, que todo lo mejor lo ha hecho con el percal, donde ha estado dispuesto y llevando al mando de la lidia y gustándose también en los quites. Ahora sí que hay palmas desde los lugares de la sombra próximos a donde está José Garrido, y una ovación que José Garrido va a recoger. Y ahí veíamos también a la esposa de José Garrido y a las hijas del maestro Armillita. Vamos con José Garrido, Víctor Soria. Efectivamente, bueno, acaba de saludar esa ovación José Garrido. Vamos a preguntarle, porque lo cierto es que el toro en los primeros compases, el toro ha sido noble, el toro ha sido obediente y parecía que iba a romper en vestir, pero enseguida el aire también no dejó torear y se vino todo abajo. Sí, al principio con la inercia era obediente, como has dicho, y se iba a los vuelos. Luego, cuando ya ha tenido que emplearse la muleta, le ha costado más trabajo, ¿no? Pero era un poquito ahogadito y, hombre, la condición esa
también va un poco ligada a las hechuras. El toro no tenía mala condición, pero bueno, no es un toro que sirva para un triunfo importante, ¿no? Eso sí, una vez más, el capote brillante y la maestranza ha vuelto a disfrutar una vez más. Sí, en la medida de lo que se ha podido, pues lo he podido volar unas cuantas veces medio bien. Por suerte queda otro. Mucha suerte. Muchas gracias.